Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo andan? Sí, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Yo quería avisar que menos cuarto, un ratito antes, me tengo que ir a buscar a la gordita. Dale, No sé no hay si problema. Sí, yo hoy terminamos a las 5. Si están de acuerdo, voy a intentar terminar un poco antes que la semana pasada, que me entusiasmé hablando y cuando terminó la clase escuchaba, me retumbaba mi propia voz. Así que me imagino a ustedes. Voy a intentar como anotarlo un poco, pero sí, cuando te tengas que retirar no hay problema. Sí, bien. Igual, si deciden seguir un ratito más, yo tardo 10 minutos y vuelvo. Dale, Así no hay que, problema. perfecto, gracias. Te avisamos. Profe, yo le iba a hacer una consulta, Julieta. Dime, Julieta. Sabes que yo estaba con un tema de un final, preparando un final y todo eso, ya lo rendí Sí. todo. Y me estoy poniendo al día con el tema de las preguntas. Por ahí, si me llega a surgir alguna duda, ¿le puedo mandar por el campus? Porque Sí, obvio. tengo un par ahí, ¿viste? Pero las voy a anotar y le voy a mandar todo junto. Sí, por el campus siempre pueden, yo lo que les pido en general es que intenten canalizar dudas, trabajos, todo por esa vía, porque yo en el correo tengo de todo y si no, la verdad es que por ahí quedan trabajos medio perdidos, entonces salvo que haya algún inconveniente en particular, a través del campus no hay ningún inconveniente. Ah, dale, profe, listo. Me estoy poniendo al día, así que... Perfecto. Y como les dije la otra vez, bueno, también la idea es más o menos respetar los plazos, pero no es que tiene que ser ese día, si lo completan unos días después no pasa nada, y habíamos hablado de que había algunas mesas de examen también, así que no se preocupen. Sí puede pasar que si lo completan unos días después yo demore un poco más en volver a ese porque voy corrigiendo como a medida que avanzamos. Pero no hay drama con eso. Bueno, si les parece, y para ser respetuosos con quienes llegaron a las 4, y de paso que no se nos haga tan largo, también empezamos como a charlar un poquito. Mi idea era retomar algo de lo que conversamos la semana pasada, para poder empezar con Durkheim. Si recuerdan, y si no, para quienes no estuvieron, la clase pasada estuvimos conversando sobre el surgimiento de la modernidad y los procesos que llevaron a ese tiempo histórico. Y estuvimos describiendo algunas características de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, fundamentalmente. Estos dos grandes hechos, que como vimos la semana pasada, en realidad son procesos que llevaron muchos años, transformaron las sociedades, sobre todo en ese momento las sociedades europeas, tal como existían hasta ese momento, y dieron paso a los fundamentos de nuestras sociedades actuales, de alguna manera. En el caso de la Revolución Francesa, a través de la idea de la igualdad, y de la libertad, y de toda la filosofía y la doctrina política que subyace a la idea de que los seres humanos nacemos y vivimos libres e iguales en derecho, y que van a dar por finalizado el sistema estamental feudal que describíamos el martes pasado, por el cual uno nacía en cierto estamento, y eso era como una marca de pertenencia de por vida, que se podía nacer en la nobleza, o ser siervo, y que eso era algo que nos acompañaba, y como un estatus del que uno no podía salir, pensando con nuestros términos de hoy,
podríamos decir que no había ninguna posibilidad de ascenso social, y que la Revolución Francesa, con sus ideales de libertad y de igualdad, va a dar lugar entonces a esta igualdad formal, por la cual todos y todas tenemos los mismos derechos. Y además va a proclamar la libertad y la defensa de la propiedad privada. Todos elementos que van a ser fundamentales para el desarrollo del capitalismo. Respecto de la revolución industrial, dijimos, implicó una transformación en las tecnologías de producción, en este caso a partir de la máquina de vapor, que permitió empezar a producir en una escala muchísimo mayor, ¿sí? Entonces, pasamos de un esquema de producción para el consumo, para la subsistencia, como veíamos en los formatos anteriores, a un esquema de producción que tiene mucha más mercadería que mercado, ¿sí? Entonces, son tiempos también en que se expanden en la búsqueda de los estados, en la búsqueda de nuevas colonias y de nuevos territorios donde ubicar también esas mercaderías. Tenemos así entonces que hay, podríamos decir muy brutalmente, la revolución industrial con una serie de transformaciones bien materiales y concretas, y la Revolución Francesa con una serie de transformaciones a nivel de las ideas. Es una distinción un poco arbitraria, pero podemos pensarla así, que van a configurar de algún modo el mundo por venir, y ese mundo que nuestros autores de la sociología clásica van a estar observando. Entonces tenemos capitalismo, secularización del mundo, dijimos que es un tiempo en el cual la idea de que es un orden establecido por Dios y que es Dios el que ordena a quienes gobiernan y que ordena cuáles son las jerarquías entre las personas, etcétera, se va desintegrando o va perdiendo fuerza y empieza a aparecer la idea de que el orden es un orden de los hombres, y dijimos que en ese orden aparece este nuevo actor que es la burguesía, que son pequeños empresarios, algunos artesanos en crecimiento, que empiezan a ocupar un lugar que hasta ese momento no estaba tan claro, ¿no? Teníamos los nobles, teníamos la iglesia y después teníamos el campesinado, pero estos pequeños empresarios empiezan a ocupar un nuevo lugar. Nuevo orden, entonces empieza a madurar. Con esto nacen nuevos conflictos. Es por eso que en este tiempo, veíamos con el texto de Portantiero, es un tiempo en el cual empiezan a desarrollarse distintas teorías en el campo de las ciencias sociales para poder explicar en buena medida cuáles son estos procesos que estamos observando. La ciencia política, para poder explicar el papel del Estado, el origen del Estado, incluso la necesidad del Estado. Conversábamos sobre cómo eso que hoy nos parece tan natural, por volver a nuestra unidad pasada, tuvo que ser fundamentado de alguna manera, ¿sí? No iba de suyo que había que responder a una autoridad central, que esa autoridad central tenía la posibilidad de ser mediadora o de ser un tercero imparcial, ¿sí? Todo eso se construyó con teoría política. También es el tiempo de la economía política, con Adam Smith, con David Ricardo, autores que intentan explicar el origen de la riqueza, cuál es la riqueza de las naciones, cuál es el papel del trabajo, de alguna manera asignar a las distintas clases que emergen cuál es el papel que van a tener y cuál es su relevancia. Y tenemos otro nuevo actor, así como tenemos la burguesía, vamos a tener su contracara, que es el proletariado industrial, ¿sí? La clase obrera. Esta clase obrera que para nacer requirió también de la Revolución Francesa, y por eso insisto tanto en lo de la igualdad formal, ¿sí? Sabemos que a partir de ese momento somos todos libres e iguales en derechos, pero que hay algunos
diría Marx, que son dueños de los medios de producción, y otros que no son dueños de los medios de producción y que por lo tanto solo tienen para vender su fuerza de trabajo. Entonces, somos formalmente iguales, pero somos materialmente diferentes. En este contexto es que nace la sociología, con estos nuevos conflictos que surgen de las disputas por la redistribución o la distribución de esa riqueza, por la organización del trabajo, por las condiciones del trabajo, etcétera, es que nace la sociología. Decíamos que como nace en este contexto de crisis, muchas veces se refieren a la sociología como una ciencia de la crisis, en realidad en su vertiente clásica es una ciencia del orden. Sobre todo Durkheim y también Weber van a intentar pensar un poco cómo recuperar ese orden perdido, ¿sí? Hay como una mirada un poco más, bueno, no sé si nostálgica, pero un poco más conservadora respecto de que observan conflictos y se preguntan cómo restaurar de alguna manera ese orden que antes existía. Y Marx va a tener una mirada en ese sentido diferente, pensando que en realidad es el conflicto lo que rige la vida de las sociedades. Sí, Elena. Hola, profe, hola chicos. Cuando leí digo, ¿a qué orden, a dónde se quiere volver, digamos? ¿De qué orden estamos hablando? No, en realidad, uy, ahí tengo a alguien que quiere entrar. Hay alguien que tiene micrófono. Ahí está. No, pensando en un orden como contracara de los conflictos, ¿no? Pensemos que es un tiempo en el cual empieza a crecer la vida en las ciudades, se empieza a organizar el trabajo fabril, y eso genera muchas tensiones, lo vamos a ver cuando veamos también la película, y me refiero con el orden a que, bueno, lo vamos a ver un poco hoy, pero Durkheim, por ejemplo, está pensando qué es lo que mantiene unida a una sociedad, porque lo que observan de alguna manera es cierto peligro como de desintegración social. Entonces, si pensamos que la imagen de la sociedad estamental era algo mucho más fijo, con reglas bastante claras y persistentes en el tiempo, con algunas formas que hoy podemos medir como autoritarias, pero que funcionaban en ese ordenamiento, lo que se observa al momento que escriben los autores es que hay creciente conflictividad, hay mucha gente, esa gente no se conoce entre sí porque viene de otros lugares, porque las ciudades crecen rápido y desordenadamente y en muy malas condiciones. Entonces, en realidad es una pregunta más por la convivencia, ¿sí? En ese sentido, desarrollan que es una pregunta por el orden, ¿sí? Es una pregunta por el lazo social. Exacto, ahí Andrés dice lograr la cohesión social perdida, ¿no? Como una idea de, bueno, ¿qué es lo que mantiene unidas a las sociedades? ¿Por qué nos juntamos con otros, no? Si pensáramos desde la teoría política, bueno, los contextualistas dicen, bueno, todas estas personas que vivían en el estado de naturaleza, se disputan los bienes, todos tienen derecho a todo, y eso genera guerra, diría Hobbes. Bueno, entonces se ordena con una figura como el Leviatán, que ese es el que establece las nuevas normas. Bueno, la pregunta en este caso sería como, bueno, ¿por qué esos sujetos pactan y qué cosas los mantienen unidos? Desde la mirada de Durkheim, ¿no? ¿Por qué nos vinculamos con otras personas y cuáles son esos criterios? Marx, por el contrario, y en ese sentido es que no es que no piensa en un orden, piensa en un nuevo orden de alguna manera, pero lo que dice es, hasta acá siempre lo que existió es conflicto, y en ese conflicto siempre fueron ganando los que más poder tenían, lo estoy diciendo muy simplificado. Pero la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, dice Marx, no es que antes no había, solamente que estaba oprimida de tal manera que no aparece en la construcción que tenemos de eso.
Entonces, este orden estamental precapitalista unificaba lo social, lo político, lo jurídico, lo divino, ¿sí? Todo eso estaba ordenado bajo la misma lógica. El capitalismo separa esto. Todas las personas pasamos a ser iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas posibilidades, y se termina con esta distinción entre lo público, lo privado, ¿sí? Pasa a ser una sociedad de individuos que aportan distintos elementos a la vida social. Ese es el dato del cual parte la sociología para pensar cómo se recupera algo de esa armonía. Y esa armonía, ya te doy la palabra, Andrés, nace ligada a los objetivos de las clases dominantes. Para que se pueda producir y para que haya vida industrial es necesario orden y no guerra. Son necesarios horarios, es necesario gente que trabaje. Puede ser que no lo haya subido. ¿Eso era lo que ibas a preguntar? Si no, te doy la palabra. Sí, esa era la pregunta. No me acuerdo si ya lo subí, ahora me fijo. Creo que quizás como había quedado una parte por ver. Este es el mismo de la clase pasada, pero que no lo llegamos a ver completo. Bien, entonces, como decíamos recién, en esta pregunta por cómo restaurar ese orden perdido subyace un modelo que es el modelo de las ciencias naturales, y en ese sentido las ciencias sociales nacen un poco con ese esquema, que contempla también la idea de que si yo puedo conocer, puedo intervenir, ¿sí? Que es el mismo modelo que se usa para conocer la naturaleza. Conocer la naturaleza, describirla, conocer las leyes de su funcionamiento, me permite intervenir, explotar la naturaleza, extraer sus recursos, predecir cómo se comporta. Entonces, de alguna manera, las primeras imágenes que vamos a tener de los estudios de las ciencias sociales van a concebir la sociedad con el modelo de los organismos, ¿sí? Como si fueran un cuerpo, sobre todo, y más evidentemente esto, en el desarrollo que hace Durkheim, que es el primero de los autores que vamos a ver. Entonces se va a hacer un análisis de sus partes, dice el autor, una anatomía, y otro de su funcionamiento, una fisiología del funcionamiento de las sociedades. De ese modo, si podemos describir e interpretar cómo funciona la vida social, podríamos predecir y establecer las leyes de su funcionamiento. Ya hoy sabemos que la vida social no se rige por leyes invariables, pero en ese momento era una aspiración, y lo fue durante bastante tiempo. La idea de que conociendo podíamos prevenir y combatir los conflictos que se derivaban de la vida social. Entonces, para presentar ahora sí a los tres autores que vamos a ver en esta unidad, Durkheim centró su interés en los problemas que obstaculizaban una mayor solidaridad social. Como les decía recién, es una pregunta por los lazos, por qué cosas nos mantienen unidos y unidas a otras personas, cómo se construyen esos consensos y cómo es que no nos matamos entre nosotros. Weber dedicó buena parte de su tarea a estudiar los sistemas de dominación política y social, cómo funciona la autoridad, con un método mucho más, bueno, es el método histórico comparativo, ¿sí? No tanto el modelo de las ciencias naturales, como intentó aplicar Durkheim, sino un modelo más vinculado a la historia. Y Marx y Engels pensaban que de alguna manera el fin del capitalismo estaba cerca, y ahí tienen una síntesis mucho más entre la economía y la filosofía. Quizás es, por sus propias pretensiones, también es el más difícil de encasillar, aunque siempre entra entre los tres en el podio de padres fundadores. No hace tanto un esfuerzo por fundar la disciplina como hacen los otros dos autores,
sino que describe con mucha rigurosidad a nivel de la historia cómo se ha ido transformando la economía y la vida social, y como pensaban que el fin del capitalismo estaba cerca, cosa que como verán no sucedió, desarrollaron una teoría que era a la vez práctica política, ¿sí? Y tenía explícitamente esa intención de ser praxis política. Bien, ¿qué nos va a decir Durkheim? Quizás uno de los primeros aportes respecto de cómo piensa es que va a pensar la sociedad como un todo orgánico, volviendo a esto que decíamos recién, del que las ciencias sociales van a tomar el modelo de las ciencias naturales. Durkheim va a pensar la sociedad como algo que es un todo superior, superior en el sentido de distinto a la suma de sus partes, que es exterior a los individuos, y que se une a través de los valores que cohesionan y le dan estabilidad a esa vida social, ¿sí? Hay normas, valores, reglas, instituciones que nos anteceden, que son exteriores a nosotros y que son los que guían nuestro comportamiento. Si esos valores, normas, instituciones se alteran, la sociedad se desintegra, ¿sí? En ese sentido, no es un orden en particular, volviendo a la pregunta que hacía Elena, sino a la idea de cierta estabilidad, a la idea de cierta cohesión entre las personas, que es lo que permite sostener ese todo orgánico que es la vida social. Como tiene esta pretensión de fundar la disciplina, una de sus primeras obras es Las reglas del método sociológico. Ahí lo que se propone es establecer cuál es el objeto de la sociología y cuáles son los pasos para poder investigar desde una perspectiva sociológica. Investigar, conocer, describir, explicar, ¿sí? Entonces va a decir que el objeto de la sociología son los hechos sociales, ¿sí? Que lo que la sociología estudia son los hechos sociales. Y que los hechos sociales son todas las formas de obrar, de pensar, de sentir, que ejercen sobre el individuo una presión, ¿sí? Como decíamos recién, son anteriores y externos a los individuos y nos obligan, en la teoría de Durkheim, a actuar de determinada manera y no de otra, ¿sí? Coaccionan, fuerzan a los individuos a comportarse de determinada manera. Y que podemos encontrarlos en normas, en leyes, en instituciones que son los que aseguran la integración de la vida social, la integración del individuo en la sociedad. Y el método, dice Durkheim, es estudiar los hechos sociales como si fueran cosas. Decíamos cuando veíamos la unidad sobre sentido común y conocimiento científico que sabemos que esto no es posible así como está descrito acá, en el sentido de que somos parte de la vida social y que eso que el autor llama hechos sociales como algo externo a nosotros es algo sobre lo cual nosotros tenemos opinión, juicio, una mirada, ¿sí? En ese sentido, le podríamos objetar muchos años después que eso es una dificultad. Pero sí es interesante este esfuerzo, si volvemos a la otra pregunta que teníamos en esa unidad, que es ¿qué podemos hacer desde las ciencias sociales para construir un conocimiento que sea distinto al conocimiento de sentido común? Es que tenemos que tomar esta distancia que nos permite de alguna manera mirar desde otro lugar. En ese sentido, si bien los hechos sociales no son algo que podemos mirar a través de un microscopio, como en el caso de las ciencias naturales, sí es algo que debemos hacer el esfuerzo de definir, establecer cuál es nuestro objeto, decíamos, construirlo, pero sabemos hoy que ese objeto no es algo que existe de por sí, sino que es una construcción de la disciplina. Ese mundo social, desde la perspectiva de Durkheim, es algo que tomamos como un dato, ¿sí? Si utilizamos el modelo de las ciencias naturales, lo que vemos es un dato de la realidad.
yo veo que en el semáforo la gente se para cuando está en rojo y avanza cuando está en verde. Y el que avanza cuando está en rojo es porque no está lo suficientemente integrado a la vida social, ¿sí? Hay una falla, hay una enfermedad, hay un error en la matriz de integración de esos sujetos. La insuficiente integración de los individuos en la sociedad se perciben como una enfermedad, como un síntoma patológico, como algo que no funciona correctamente, ¿sí? Continuando con el modelo de las ciencias naturales. No les quiero, voy a pasar directamente a la otra presentación, si no los mareo con el resto de los autores. Entre las cosas que Durkheim observaba, que a diferencia de los otros dos autores que vivieron en Alemania y en Inglaterra, Durkheim está observando a Francia. Francia tenía en ese momento todavía mucha población rural en comparación con Inglaterra, mucho más dispersión en términos de las lenguas regionales, distintos dialectos en distintas zonas de Francia. Y entonces se combinaban en esa sociedad, y es una de las cosas que él observa, distintos aspectos, criterios y valoraciones que combinan lo tradicional y lo moderno, ¿sí? Pensemos que todo el proceso por el cual se desarrolla el capitalismo, hay cambios en los modos en que se produce y demás, vienen muchas veces acompañados de valores tradicionales, ¿sí? Que llevan mucho más tiempo en transformarse. Hay en ese sentido contradicciones, ¿sí? Muchas veces con estos saltos se avanza en determinadas áreas y hay otras que quedan más relegadas. Este es un poco el contexto que está viendo Durkheim. A diferencia de Marx, que por ejemplo vamos a ver cuando lo desarrollemos, ya está observando un sistema fabril que está en marcha, con más conflictos, con disputas entre los trabajadores y la burguesía, ¿sí? Como un escenario distinto. En este esfuerzo que hace Durkheim por darle sustento y definir cuáles son los límites de esta disciplina, dice que la sociología es la ciencia de las instituciones, de su génesis y de su funcionamiento, y va a entender por institución a todas las creencias y modos de conducta que están instituidos en una comunidad. Decíamos recién que su objeto es el hecho social, que es ese observable, de alguna manera, que constriñe a los individuos, que los fuerza a actuar de determinada manera, y que su materialidad está dada por esas normas, que a veces son normas escritas, pero que otras son normas de comportamiento, como veíamos cuando analizábamos la idea de sentido común. Las instituciones son esas creencias, esos modos de conducta, esas prácticas, esas relaciones sociales que se mantienen con estabilidad en el tiempo y que funcionan y ordenan la vida social. En este sentido, y siguiendo con este libro, que es como un manualcito, nos dice entonces que el hecho social es esta manera de hacer, sentir, pensar, dice la definición más completa, establecida o no, de modo formal,
que ejerce sobre el individuo una coacción exterior, o sea, una fuerza desde afuera, que lo obliga a actuar de determinada manera. Para que haya un hecho social, dice Durkheim, es necesario que varios individuos combinen su acción y que de esta resulte un producto nuevo, ¿sí? Que se institucionalice. En ese sentido es que el autor desarrolla esta idea de que la sociedad es algo distinto a la suma de los individuos, sino que tiene que ver con esas ideas, esas representaciones, incluso esas emociones que se generan en lo colectivo, ¿sí? De alguna manera es una forma sui generis. Hay distintos textos donde habla del estado del alma colectiva, ¿sí? Como momentos en que las sociedades tienen como un espíritu propio, de alguna manera, que orienta la acción de las personas. Y en ese sentido, le interesa conocer estas regularidades. Decíamos también en la primera unidad que dentro de la sociología hay teorías que se orientan más a una mirada respecto de lo macro o lo estructural, y que hay perspectivas teóricas que se orientan más a lo micro o a las relaciones de interacción entre los sujetos. Y que en ese sentido se preocupan más por los sentidos que se le dan a la acción, etc. En el caso de Durkheim, en buena medida lo que le interesa son las regularidades. De hecho, una de las obras que vamos a comentar acá, que es sobre el suicidio, es una de las que empieza a analizar las tasas, ¿sí? De suicidios, podríamos pensar, de matrimonios, de natalidad, como conversábamos en encuentros anteriores. Es la foto respecto de las regularidades en el comportamiento de las sociedades, ¿sí? Ese es el modo en el que podríamos captar estos hechos sociales. Y mirarlos como si fueran cosas. Si podemos captar esa regularidad en la reiteración de eso que sucede, decíamos la clase pasada, bueno, cada uno de nosotros puede tener sus motivos para casarse o para no casarse, por amor, por la licencia, porque me conviene, porque toda mi familia lo hizo, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener explicaciones, pero si vamos a la tasa, vamos a encontrar que hay momentos de la historia en que eso sube y mucha gente se casa, y hay momentos donde eso baja y muy poca gente se casa. Bueno, ahí hay algo del alma colectiva, diría Durkheim, que no es la explicación de cada uno de nosotros, sino que es esa construcción de todos que afina una representación sobre qué implica el matrimonio, por ejemplo. Dice Durkheim, los fenómenos los podemos percibir primero en el espíritu de los individuos y luego viene la ciencia, ¿no? La ciencia, con mayúscula, lo está pensando como esa que establece cuál es el objeto y el método con el cual va a conocer. Debemos dejar entonces atrás esas prenociones, como veíamos en la primera unidad, y transformar eso que nos interesa en un objeto de estudio, en datos, y que nos permita ser objetivos sobre ese conocimiento. Si bien sabemos que las ciencias sociales han desarrollado sus propias estrategias, sus propios métodos, sus propias formas de validación, sí es interesante igual esta propuesta de Durkheim, que es propia de su tiempo, de pensar que no podemos trabajar construyendo conocimiento científico sobre percepciones previas, prejuicios o prenociones. Si se acuerdan de los fragmentos, nos decía de hecho que eso era un obstáculo para el conocimiento, que ese velo que se interpone entre nosotros y la realidad social es un obstáculo, es algo que nos impide ver el real funcionamiento de ese mecanismo. Entonces, nos dice que los hechos sociales tienen que estar definidos por ciertas características exteriores que les son comunes, por aquello que constituye la naturaleza de las cosas y que puedan representarse en conceptos, ¿sí? Eso que observamos, ese hecho social, esa regularidad que estamos observando, tiene que traducirse en conceptos, en términos que engloben y permitan describir ese proceso así como lo entendemos.
Si podemos ponerle un nombre y ver el modo en el que, de modo general, ese proceso se desarrolla, vamos a poder distinguir qué es lo normal, a decir Durkheim, de lo patológico, ¿sí? Acá hay un salto interesante que el autor hace y que va a decir, no todo lo que es normal necesariamente es bueno, ¿no? Como decíamos al principio, que hay como una relación entre lo bueno, lo normal, lo verdadero. Es uno de los primeros que va a decir, hay una tasa, por ejemplo, de delito que es normal en la vida social. Yo puedo encontrar que el delito no desaparece, no hay ninguna sociedad que no tenga ningún delito. De hecho, el delito es una creación de las sociedades. Las sociedades establecen que hay determinadas cosas que se pueden hacer y otras que no, ¿sí? Que algunas están bien, otras están mal, y que algunas van a ser sancionadas y otras no van a ser sancionadas. Eso ya sabemos hoy que es una construcción. Hay lugares donde algunas cosas son delito y en otros lugares no. Puede haber una tasa de delito que sea normal para esa sociedad. Históricamente hay 3 robos por año. Y lo patológico sería si yo observo que eso en algún momento hace un salto, se modifica, se interrumpe, ¿sí? Cuando él usa normal y patológico se refiere a la regularidad, ¿sí? Lo normal como estadísticamente regular. Y patológico sería aquello que se sale de esa regularidad y que por lo tanto ya no cumple esa función. De hecho, él va a decir, bueno, hay un nivel de delito que es normal y cumple la función, porque pensemos que lo está pensando como un organismo, cumple la función de que el resto de la sociedad sepa que eso es algo que no se puede hacer, por ejemplo. ¿Sí? Es ejemplificador para otros. Entonces, que haya algunos que no lo cumplan nos permite cohesionar y construir unos otros, ¿sí? Todos nosotros los que no hacemos esto y reprobamos que eso suceda. Si de repente muchas personas empiezan a cometer ese delito, podríamos encontrar que hay algo patológico en ese funcionamiento y nos tendríamos que empezar a preguntar por qué, ¿sí? Esa crisis o esa conflictividad que el autor encuentra. El meme me gustó, me pareció ilustrativo. Nos dice Durkheim entonces que estos hechos sociales que tenemos que observar para hacer sociología científicamente son formas preestablecidas de comportamiento. Dice, cuando desempeño mi función de hermano, esposo, ciudadano, cumplo con deberes que están establecidos fuera de mí y de mis actos. En el derecho y en las costumbres, aun cuando ellos concuerdan con mis propios sentimientos. Recuerden que cuando pensábamos en estos ejemplos bien personales que nos da Giddens, como por ejemplo el amor, ¿sí? Decíamos que el amor, así como lo conocemos en su ideal romántico hoy, se parezca a lo que yo siento, no quiere decir que yo no estoy enamorado, que eso no es real, que eso no existe, que yo, ¿sí? Quiere decir que estoy bastante bien socializado, diría Durkheim, y que por lo tanto mis sentimientos se corresponden con eso que se espera en mi rol de pareja, de esposa, ¿sí? Nos dice Durkheim que es evidente la fuerza del hecho social cuando yo intento resistir. Si yo no estoy de acuerdo, no lo siento o me salgo de la norma, rápidamente percibo la sanción, si es algo legal, por ejemplo, o la reprobación. Puede ser una reprobación moral, ¿sí? El hecho social puede ser algo que no tenga reglas escritas, pero que haya cierto acuerdo social respecto de cómo funciona eso. Uno de los autores que leímos cuando leíamos los fragmentos, que es Norbert Elias, tiene una obra muy larga sobre lo que llama el proceso de la civilización, y entre otras cosas describe cómo las personas empiezan a comer con cubiertos, y cómo se empiezan a desarrollar los modales en la mesa, ¿sí?
Entonces, durante muchísimo tiempo la gente comía con las manos, qué sé yo, eructaba, no se bañaba, ¿no? Un montón de cosas que ahora nos parecen inconcebibles para nuestra vida social, que les decimos a nuestros niños alrededor que no coman con la boca abierta, ¿no? Todos esos comentarios son normas sociales de convivencia y de buenos modales o de buena conducta que no necesariamente están escritos, ¿sí? Nadie va a la cárcel por eso. Ahora, si yo voy a una cena con ustedes, del fin de cursada, por ejemplo, y empiezo a comer con la boca llena o me sirvo la ensalada con la mano, lo más probable es que todos ustedes se miren y yo sienta rápidamente la reprobación respecto a lo que estoy haciendo. Entonces, en la resistencia social a esos hechos es donde puedo encontrar esta fuerza que es exterior. ¿Quieren ver un video o prefieren verlos por su cuenta? Los tengo como cargados acá, pero también están subidos en la página. Lo vemos después. Ok, dale. Lo decidí por todos. Está muy bien, eso es lo que necesitamos. Apoyo la Sí, moción. Necesitamos gente que tome decisiones. Bien, entonces, como decíamos recién, estos sentimientos privados que cada uno de nosotros tenemos provienen de estas fuerzas sui generis, o estas fuerzas distintas a los individuos, que son las que genera esta asociación con otros. A consecuencia de estas combinaciones, de este encontrarnos con otras personas, surge algo nuevo que es distinto de cada uno de nosotros. Y por eso dice, no puede buscarse la causa de las acciones en los motivos que los sujetos argumentan para explicar por qué hicieron lo que hicieron, sino en lo que sostiene ese sistema de relaciones. De algún modo, dice, estas representaciones, una vez que se instalan, se van haciendo cada vez más autónomas. De hecho, podríamos pensar en situaciones en las que no haríamos determinadas cosas si no estuviéramos en la emoción de lo colectivo, lo bueno y lo malo, no sé. Situaciones de violencia que muchas veces se desatan, no sé, pienso en la cancha, porque es como algo medio obvio, o en escenarios donde hay mucha gente. Durkheim piensa que ahí hay algo de las pasiones colectivas que se generan en la muchedumbre, en el compartir con otros también, y que son cosas que individualmente tampoco sucederían. Pero entonces, la explicación de las acciones colectivas no está en lo que cada uno de nosotros dice, que igual lo podemos analizar, sabemos que hay análisis del discurso, etcétera, pero no es, yo no puedo explicar la caída en la tasa de natalidad porque Andrés me dio una explicación de por qué él decidió no tener hijos, ¿sí? La explicación individual no me da una respuesta respecto de la regularidad, sino que debo encontrarlo en un sustrato que está más allá y que sostiene esos modos de relación. Como decíamos recién, en todas las sociedades hay personas que rompen rutinas y normas. Incluso, para Durkheim dijimos, esto tiene cierta forma de normalidad. Dice, si bien esas personas pueden individualmente no estar bien integradas a su sociedad y por eso rompen esas normas, si hay una regularidad en ese delito que decíamos recién, esto puede verse como algo normal. En condiciones normales, dice Durkheim, los sujetos encuentran frenos o contenciones que tienen que ver con las sanciones, decíamos recién, éticas o morales, las sanciones de los pares, por ejemplo, che, no está bueno que hagas esto, o te miro con cara de disgusto, o sanciones judiciales, administrativas, ya formalmente establecidas. Entonces, en un individuo razonablemente integrado a la vida social, esos frenos son los que lo van ordenando, ¿no? Un chico se porta mal en la escuela, le mandan una notita, los padres o la familia le dicen, che, no está bueno que hagas esto, y el niño o niña va modificando su comportamiento, ¿sí?
Para eso, dice Durkheim, para que bajen, por ejemplo, los niveles de delito de una sociedad, debe fortalecerse ese sentimiento colectivo que protege el derecho penal en los pueblos. Hace como un análisis también, vamos a ver, entre cuál es la función del derecho penal. Hay un segundo libro de Durkheim que es La división del trabajo social, que ustedes tienen 2 capítulos, creo. Y ahí analiza los fenómenos. El primero, el de las reglas del método, decíamos, es como un manual, ¿no? Ahí dice cuál es el objeto de la sociología y cuáles son los pasos para estudiar. En la división del trabajo social, analiza cuáles son los fenómenos que se producen como consecuencia de esta creciente diferenciación entre las ocupaciones, que es propia de la industrialización. Pensemos que teníamos esta sociedad que era mucho más homogénea, más pequeña, donde cada uno tenía su lugar, y donde de alguna manera cada uno se reconocía en los otros de su comunidad, y lo que encontramos es que con el crecimiento de las ciudades, de las fábricas, todos nos ocupamos de cosas diferentes, vivimos con un montón de gente a la que no conocíamos, y eso genera diferenciación y conflictos, observa él. ¿Qué es lo que sostiene unida a las sociedades? Tenemos que encontrar esa cohesión que permita el funcionamiento armónico de la sociedad. Y ahí nos va a decir que hay 2 tipos de solidaridad. Pensemos la solidaridad como aquello que me une con otro, no la mirada de solidaridad que tenemos hoy, que es ser bueno con las otras personas o ayudarlas, sino solidaridad en el sentido de lazo, ¿sí? Y nos va a decir, existe una solidaridad mecánica o por semejanzas, y la otra va a ser una solidaridad orgánica o por diferencias. Dice Durkheim que la solidaridad mecánica es el lazo propio de las sociedades tradicionales, ¿sí? De las comunidades más pequeñas. En esas sociedades primitivas, yo me parezco a los otros. Compartimos los mismos valores, compartimos las mismas creencias, y entonces el tipo de derecho y de sanción que prima son las normas represivas y el derecho penal. Dice, si yo no cumplo con las creencias que todos compartimos y con las normas que hemos establecido, tengo una sanción. Todo aquello, dice Durkheim, que hiere la conciencia colectiva o la conciencia común, merece una sanción. Esa conciencia colectiva o conciencia común son las creencias y los sentimientos comunes al término medio de los miembros de esa sociedad, ¿sí? Y tiene, de alguna manera, una vida propia, esta idea que tiene Durkheim de ese ente que está más allá de los sujetos. Sí, Lourdes. Hola, perdón, me perdí. No sé si me podría definir de nuevo la solidaridad mecánica porque no la entendí. Sí, ahí va. El autor va a decir que a medida que las sociedades crecen y se modernizan, los sujetos son cada vez más diferentes entre sí, ¿sí? Eso es algo que le preocupa, porque a medida que somos más diferentes tendríamos menos motivos para estar en armonía con los otros, o hay más probabilidades de que choquemos con otros. Entonces construye 2 tipos de solidaridades, que en realidad son 2 tipos, corresponden a 2 tipos de sociedades. Pensemos en sociedades tradicionales, o primitivas, le dice, y sociedades modernas. Les voy a pasar ya el link de la segunda mitad para cuando se termine esta reunión y nos conectamos, aunque sea 15 minutos más. Lo mando por el chat, así lo pueden tener copiado. Entonces, nos dice Durkheim que en las sociedades tradicionales o primitivas somos todos muy parecidos entre nosotros. Hay poca gente y hay creencias colectivas muy fuertes, esto que él llama una conciencia colectiva o común, donde todos nos sentimos parte de esa comunidad. Entonces, si alguien lesiona o
daña esa conciencia común, esos acuerdos que tenemos, tiene que ser sancionado, ¿sí? Y sancionado en el sistema del derecho penal. No sé, va preso, le cortamos una mano, ¿sí? Es una sanción sobre esa persona y que eso, de alguna manera, restablece el orden existente hasta ese momento. Lo que me mantiene unido a los otros es que nos parecemos, que tenemos las mismas creencias, los mismos valores, y que somos nosotros mismos, dice, es el pueblo el que administra justicia. Entonces, un acto es criminal, dice Durkheim, cuando ofende o lastima eso que en mi comunidad consideramos que es un delito, por ejemplo. Paso al otro modelo, porque quizás el contraste le sirve, y si no se entiende, volvemos lo repetimos. El segundo tipo de solidaridad es la solidaridad orgánica, y que es la que corresponde a las sociedades modernas, que lo que tienen, como dice la diapositiva, es una división del trabajo más desarrollada. ¿Sí? Es la propia de las sociedades industriales, urbanas. Y dice, si antes eran una comunidad pequeña, donde todos se parecen y donde me unen los valores compartidos, y quien rompe esas reglas compartidas recibe una sanción, lo propio de las sociedades modernas, que son muy diversas entre sí, donde las personas hacen actividades diferentes y tienen valores diferentes, etcétera, van a tener otro tipo de derecho, que es el derecho restitutivo, dice, que no pronuncia penas, sino que vuelve las cosas a su lugar, ¿sí? Que es lo que me permite seguir conviviendo con otros. Las transgresiones, por ejemplo, o los delitos sería en este caso, ¿no? Aquello que yo rompo de la convivencia con otro, se puede resolver arreglando eso que rompí, comprándolo de nuevo, con un acuerdo económico, etcétera, ¿sí? La división del trabajo, sí, Elena. Tiene que ver también con estas sanciones cuando les proponen hacer determinadas actividades, no sé, interiorizarse sobre el funcionamiento de ESI, por ejemplo, ese tipo de cosas, o de las leyes de tránsito, todo eso. Sí, hoy existen un montón de formas de derecho restitutivo, que sería, bueno, reparar algo de lo que se dañó. Como ejemplo, sí. Sí, es ese tipo de derecho, sería propio de eso. ¿Qué quiere decir? La división del trabajo, dice Durkheim, el hecho de que cada uno de nosotros haga cosas diferentes, hace que seamos cada vez más diferentes de los otros, ¿sí? Somos entre nosotros, cada uno de quienes estamos en este aula, tenemos un montón de diferencias, ¿sí? Nos hemos criado en lugares diferentes, con familias diferentes, de clases sociales diferentes, tenemos trabajos diferentes. Entonces, lo que nos sostiene unidos, dice Durkheim, es que nos necesitamos entre nosotros. Y por eso le llama solidaridad orgánica. Y acá sí, pensémoslo como un cuerpo, que es que si la sociedad toda es el cuerpo, para tratar de usarlo como de ejemplo, cada uno de los órganos, que seríamos cada uno de nosotros, cumple su función. Son diferentes entre sí, pero se necesitan porque cada uno solo no puede cumplir el resto de las funciones, ¿sí? El riñón hace una cosa, el corazón hace otra cosa, los pulmones hacen otra cosa, los ojos hacen otra cosa, y el cuerpo es más que la suma de todo eso. Si yo pongo todos los órganos arriba de una mesa, eso no es un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo es todos esos órganos juntos trabajando al mismo tiempo. Entonces, volviendo a lo anterior, las sociedades primitivas o tradicionales son pequeñas, tienen creencias y valores compartidos muy fuertes,
el de al lado es igual a mí. De hecho, nos reconocemos porque somos parte de la misma comunidad, ¿sí? Casi que lo que me define son los otros. Y si yo rompo eso, lo que recibo es una sanción. Y le digo a todos los otros, che, no, eso no se hace. ¿Sí? Eso nos ofende como comunidad. En cambio, en las sociedades modernas, industrializadas, donde hay creciente división del trabajo y se urgen, ¿qué es lo que nos puede sostener unidos? Pensando en que esta es su pregunta central, ¿sí? La cohesión de las sociedades. Bueno, lo que nos sostiene unidos es que, así como antes había un zapatero, ahora hay uno que hace la suela del zapato, otro hace los cordones, otro hace no sé cómo se llama la otra parte, ¿no? Otro lo empaqueta, otro lo distribuye. Bueno, esa división hace que sí o sí nos necesitamos, porque yo no puedo ni completar el zapato con uno solo. Es a partir de nuestras diferencias que nos mantenemos unidos. Ya no podemos vivir sin los otros. De hecho, no sé, bueno, la pandemia fue como el momento por excelencia en el que nos dimos cuenta de todas las cosas que no podemos resolver solos. Estamos todo el tiempo en relación con esos otros. Para que la vida social siga, en realidad, dice él, lo que más necesitamos es derecho restitutivo, en el sentido de que es lo que nos permite volver a la situación anterior y que siga funcionando. ¿Sí? Esto es como a modo de análisis, no quiere decir ni que ahora no hay derecho penal, ni que en otro momento no hubiera derecho restitutivo, ¿sí? Dice que es como el tipo de derecho que expresa mejor la conciencia colectiva de esa sociedad. Sí. Guille. Bueno, me perdí a dónde estaba.
hablando. Pero para resumir entonces de estos dos modelos de sociedad y sus solidaridades. A Durkheim le interesa la pregunta por el lazo social. ¿Qué mantiene unidas a estas sociedades que son tan diferentes entre sí? Y en las cuales observa cierta desintegración de ese lazo. ¿Cuáles son, dice, las instituciones que fortalecen las creencias y los valores compartidos para que esas personas se sostengan unidas? En las sociedades tradicionales, o primitivas, o más pequeñas, o comunidades, como le quieran llamar, las personas son muy parecidas entre sí, y entonces esa solidaridad funciona, o esa unión funciona porque el otro es igual a mí, ¿sí? Yo me defino incluso en relación con los demás con los que convivo. Tenemos un alma colectiva muy fuerte, ¿sí? Donde compartimos esas creencias y esos valores, y el tipo de derecho propio de esas sociedades, o que expresa mejor ese modelo de vínculo, es el del derecho penal, dice, porque si yo lesiono esa confianza que tenemos, esos valores que compartimos, tengo que recibir algún tipo de sanción. Y eso además fortalece nuestras creencias y valores compartidos, nuestro sentido de pertenencia a esa sociedad. Nuestras sociedades, en cambio, tienen una creciente división del trabajo social. Vivimos en grupos más grandes, no conocemos a todas las personas que tenemos alrededor, hacemos cosas diferentes, tenemos muchas creencias y valores diferentes, y entonces, ¿qué es lo que nos sostiene unidos?, dice Durkheim. Bueno, lo que nos sostiene unidos es que esa sociedad funciona como un cuerpo, donde cada uno de nosotros tiene una función. Esa división del trabajo hace que yo dependo de otros, ¿sí? Funciona como un cuerpo, necesitamos de los demás porque cada uno de nosotros cumple una función diferente. De hecho, una de las herramientas que propone son como el modelo de las corporaciones, los sindicatos, los espacios profesionales, ¿sí? La idea de que como el trabajo es un espacio relevante en estas sociedades, una herramienta de fortalecimiento de la conciencia colectiva puede ser el ámbito de lo profesional. Y también tiene escritos Durkheim sobre educación y pedagogía, porque se imaginarán que la escuela también es una herramienta que entiende como fundamental para poder construir y fortalecer y apuntalar esos valores, creencias, y ese estado de alma colectiva que desarrollábamos aquí. ¿Cuáles son las críticas que hay hasta acá del desarrollo de Durkheim? De algún modo, lo que se le critica es que tiene una mirada determinista respecto de la acción social, en la cual no queda mucha libertad para los sujetos. ¿Qué quiere decir? Si yo miro el hecho social como esa estructura de sentimientos y de creencias que hace que los sujetos se comporten de determinada manera porque han incorporado esas normas, leyes y valores que le vienen de afuera y que le impiden comportarse de otro modo, entonces queda poco espacio para que las personas transformemos, tomemos decisiones, ¿sí? Sí, Elena. Ahí tenés apagado el micrófono. A ver si te lo puedo encender. A ver ahí. No, no lo tenés apagado. No te escucho. A ver si lo apago y lo volvemos a prender. Ah, no, ahora lo tenés que prender vos. A ver ahí. No sé, che. No te escucho. Bueno, no sé.
Porque puede ser. Bueno, entonces le objetan esto. Esta idea va a ser, sigue siendo hay temor a la norma. A ver, ahí está poniendo algo Elena en el chat. Vos decís que por eso los sujetos se comportan así, porque temen las sanciones, por ejemplo. Sí, en realidad, de alguna manera Durkheim entiende que eso es algo que tenemos como incorporado, que el peso de lo exterior es tan fuerte que los sujetos lo tienen incorporado. Pensemos que cuando hace esta definición, yo creo que no lo dije al principio, pero intentando construir el campo de la sociología, entre las cosas de las que intenta diferenciarse, es de la psicología, que ya existía como disciplina, y entonces todo el tiempo va a intentar tomar distancia de las explicaciones individuales y de las explicaciones psicologicistas. De hecho, no lo vamos a ver hoy, pero otra de las grandes obras de Durkheim, que es El suicidio, él intenta toma las tasas de suicidio de Francia en sus distintas regiones e intenta buscar en las regularidades que encuentra ahí los motivos por los que las personas toman esa decisión. Dice, pero a mí no me interesa desde un punto de vista psicológico, porque es tal o cual persona tomó esta decisión, sino que quiero ver qué tienen en común todas las personas de esta región y todas las personas de esta región que hacen que se construya esta regularidad. Y va a encontrar esa explicación, lo vamos a ver más adelante, en distintos niveles de integración a la vida social. Va a decir que puede ser por mucha integración, o sea, estar demasiado sumergido en su sociedad, o poca integración. Dicho esto, está haciendo un esfuerzo, ¿no? Esa mirada que le objetan a algunos, de, che, acá no estás dejando ningún lugar para el sujeto, es porque quizás en esa construcción él está tratando de mirar algo más grande, ¿sí? De todos modos, contra estas críticas, Durkheim lo que decía es que la libertad se preserva cuando hay normas e instituciones que evitan el poder arbitrario de los más fuertes, ¿sí? Dice, si bien las instituciones tienen una existencia que es exterior a los individuos, no quiere decir que los individuos reciben esto sin ninguna resistencia, sin ninguna opinión, sino que cada una de estas impresiones de las instituciones en los sujetos asume formas personales, ¿no? Hay como un aporte de los sujetos. No es que no hay libertad individual, dice, sino que la claridad respecto de esas normas es lo que nos permite tomar decisiones y manejarnos con libertad para no ser oprimidos por los que tienen más fuerza. Bueno, igual acá se va a otro tema. A ver si hay algo del principio que me haya salteado. Bienvenidos. Bueno, hasta acá, de esto que vimos ahora, dudas, preguntas, comentarios. Salvo Elena, que se quedó, te quedaste muda, Elena. Les juro que no es ninguna forma de censura esto, ¿eh? Bueno, voy a volver a nuestra unidad. A ver si les puedo poner esto para proyectar. Acá tienen en el campus la bibliografía, que la habíamos conversado en la clase pasada,
los materiales con los que trabajaríamos el jueves, si nos vemos. Les prometo que hoy resuelvo qué voy a hacer el jueves. Y acá tienen 3 videitos que están buenos con distintas miradas, cortitos, sobre el desarrollo de Durkheim. En algunos desarrolla más esta obra que es el suicidio, que lo vamos a ver igual, y en otros hay como muchos más datos de contexto, de la perspectiva, de cómo comprender los hechos sociales, etc. Entonces, para situarlo, la pregunta central, y con esto lo deslibero, la pregunta central de Durkheim es por los lazos sociales. Le preocupa que la creciente individuación deteriore el vínculo entre las personas y estos estados de la conciencia colectiva que decíamos. Es innovador y tiene una apuesta interesante en el intentar construir el objeto de la disciplina, su método, sus herramientas. Con el diario del lunes hay un montón de objeciones, de hecho en el suicidio se le objeta el uso de las estadísticas y demás, pero sí es provocador para su tiempo, hace algunos esfuerzos que son bien interesantes, yo lo aprecio. Y bueno, nada, les invito a que si no avanzaron con la lectura, lo hagan, porque lo vamos a ir redondeando, y que los videitos están buenos igual para sumarle como otras voces a la mía. Y en la carpeta tienen un texto, que es de Avendaño, que es un texto sobre Durkheim, y después tienen la edición del trabajo social, que tienen que leer el capítulo sobre el de solidaridad orgánica y el de solidaridad mecánica, y acá está el Power que usamos hoy. Gustavo. Sí, profe, quería hacer una pregunta, no sé si vale el ejemplo, pero esto de la conciencia social y la solidaridad en una comunidad, también se podía, el ejemplo sería la pregunta, si desde culturas más antiguas se daba naturalmente esto de decir, bueno, no sé, en una comunidad, la solidaridad en el trabajo, por ejemplo, en una tribu que algunos, no sé, con respecto a ser solidario y cumplir distintas funciones en ese organismo de comunidad, si vale el ejemplo. Sí, yo lo que aclaraba, porque puede ser confuso, es que cuando él habla de solidaridad se refiere al lazo, no es una idea de solidaridad de trabajar por los otros, ¿sí? O ser generoso con los demás, que es como el término más coloquial que usamos nosotros. Pero sí podríamos pensar que en una sociedad tradicional o en una comunidad más pequeña hay menos distinción entre los sujetos, y todos los sujetos de alguna manera se deben a la comunidad. Incluso algunos, ¿no? Lo podemos pensar en los grupos más pequeños. Entonces yo puedo cumplir distintas funciones, pensando en el ejemplo que das vos, porque en realidad lo importante es la vida de la comunidad, ¿sí? No lo que a mí me interesa o lo que yo hago. No es solidaridad en el sentido de generosidad o altruismo, No, sí, por el estilo, sino de lazo con nosotros. Entonces yo podría pensar que yo voy a estar en una comunidad pequeña donde mi comunidad me necesite, y la vida se organiza de otro modo, más en pos de la supervivencia de la comunidad y no del interés individual. En las sociedades más grandes, dice, en realidad cada uno de nosotros se especializa en lo suyo, hay más división del trabajo, entonces yo ya no comparto casi nada con el otro, lo que me une con el otro es que nos necesitamos mutuamente. Uno cumple una función y otro cumple otra. Y por eso dice, si podemos generar asociaciones profesionales, por ejemplo, o pensando en el ámbito educativo, que permita fortalecer algo de esos vínculos y de esos valores comunes,
que por sí solos es difícil porque hay pocos espacios de encuentro, ¿sí? Pensamos en el ritmo que nosotros llevamos, ¿qué me une a nosotros? Y bueno, que haya espacios en los que sentimos que compartimos cosas. Eso y que nos necesitamos entre nosotros, sería lo que nos une. Pero bueno, sí fue eso, como bastante provocador para su tiempo, con su mirada sobre el delito, con su apuesta más por las regularidades estadísticas y demás. Hay algunos fragmentos que son bien interesantes. Si quieren, la próxima vez que nos veamos podemos usar algunos ejemplos vinculados a lo del delito, que está bueno porque es bastante contraintuitivo para su tiempo, como uno a priori pensaría, bueno, en una mirada más conservadora, él va a decir que esto está mal, ¿no? Bueno, que el delito se tiene que sancionar y que es un elemento patológico de la vida social, y él va a decir, bueno, sí, es patológico, pero depende en qué cantidad o depende de cómo se comporta el resto de la sociedad. En eso es como, qué sé yo, bastante provocador para su tiempo. Bueno, eso, les invito a que lean y vean los videitos. Y mi idea es que si adhiero al paro el jueves, que no lo terminé de resolver, igual voy a estar disponible para encontrarnos un rato, aunque sea virtual, a trabajar algunas cosas, y si no, vamos al aula. O sea, de alguna manera voy a estar disponible para que no nos atrasemos tanto. Les confirmo esta noche. Quiero ver cómo vienen las actividades del resto de la uni. Sí, Andrés. Profe, en cuanto al cronograma, ¿o hay alguna novedad de cómo seguiríamos, digamos? En teoría, seguiríamos, ya te digo. Uy, hay alguien que se está queriendo conectar. Espera. Porque ahí, por ejemplo, el texto de Durkheim está todo, la división social del trabajo, está el libro completo. No, eso vayan mirando en el programa, deberían leer solo el capítulo de solidaridad mecánica y el de solidaridad orgánica. Y de las reglas del método sociológico, creo que solo el 1 está. El capítulo 1. Sí, ahí está solamente el libro. Paren que ahí voy al cronograma. Los capítulos de la edición del trabajo social se llaman solidaridad mecánica por semejanzas y solidaridad debida a la división del trabajo u orgánica. Son solo esos dos. Según el cronograma, nosotros pasábamos ya a Weber. Pero yo creo que le vamos a dedicar por lo menos media clase más a Durkheim, y después vamos a pasar a Weber. Así que avancen con la lectura de Durkheim y vamos con eso. Después de Weber tienen, para quienes quieran ya avanzar, hay algunas definiciones de acción social, hay algunas cosas ya subidas ahí. Pero si tienen todavía Durkheim pendiente, avancen con la lectura de Durkheim. ¿De acuerdo? Todavía la semana próxima. Sí, Andrés. Profe, y en cuanto a la corrección de los trabajos, fui devolviendo, esta semana completo todo lo que hayan enviado en estos días, les prometo. Elena, me dijiste fecha de parcial. Yo les había dicho que después del fin del 12 de octubre era lo más probable, como esa semana.
porque tenemos que completar Weber y Marx. Y tienen Semana del Estudiante en el medio, ¿no? ¿Eso existe todavía? Sí. Así que lo más probable es que sea ahí, en esos días cercanos al fin de semana largo. El año pasado nos quedó justo ahí para esa fecha. Bueno, yo les informo entonces, ¿qué hacemos el jueves? Mirando la fecha. ¿Qué hacemos el jueves? Y les hago las devoluciones pendientes de trabajos a quienes no les haya corregido. Si tienen otras dudas, me escriben. Quedaron todos callados. Bueno, que estén bien, que tengan buena semana y estamos al habla. Avancen con la lectura de Durkheim. Bien por las manitas. Qué bajón, Elena, que te quedes muda. Que no nos vuelva a pasar. Chao, gracias. ¿Ahí volviste? Ahí le volvió el audio. Adiós. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias.